2019-2020 existe una disminución de estos niveles. Vamos a ver en el resto de países de Latinoamérica que tiene esta tendencia. Obviamente tiene que ver con el confinamiento que hemos estado viviendo a inicios del año 2020 y lo que vamos del 2021, pero bueno, obviamente como todavía no se termina el año 2021, no existen todavía los datos globales. En el segundo bloque les he puesto los países de emisiones de entre 10 y 100 megatoneladas de CO2 por año. En el orden estaría Honduras, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, ¿sí? De igual manera, la mayoría de países tienden a subir cada año, obviamente por el incremento poblacional, por el estilo de vida, ya vamos a hablar un poco más adelante de ello, pero del 2019 al 2020, en la mayoría de casos existe una disminución. Ten en cuenta que República Dominicana tuvo un aumento, 2.68%, pero hay que considerar que entre el año 2018 y 2019 tuvo un incremento del 10.16%. Esto quiere decir que a pesar de que siga con la tendencia a la alta, estos valores se vieron una disminución en ese crecimiento. Y finalmente, en el último grupo de los países de Latinoamérica con mayor a 100 megatoneladas por año y menores a 1.000 megatoneladas al año, estaría Venezuela, Argentina, Brasil y México, ¿sí? Tomando en cuenta que el orden fue hecho en función del año 2018. Porque si le tomaría en cuenta en el año 2020, que esa es la columna que está acá de color gris, Brasil tiene mayor índice. De hecho, el país latinoamericano con mayor emisiones de CO2 por año es Brasil, pero se mantiene la tendencia, ¿sí? Una disminución entre los años. Tomar en cuenta que México ya para el año 2018-2019 tuvo una reducción del 3% y al año 2020 una reducción del 16%. ¿Sí? Tiene que ver mucho con las políticas con respecto al medio ambiente de cada uno de los países de Latinoamérica. Como ven, los valores son relativamente pequeños, ¿no es cierto? Entre menores a 10 megatoneladas al año, entre 10 y 100, y mayores a 100 sin llegar a los 500 megatoneladas al año. Si yo le comparo estos valores a nivel mundial con los 5 países que más contaminan a la atmósfera, están en este orden: Japón, Rusia, India, Estados Unidos y China, que se tienen emisiones de CO2 de mayores a 1.000 megatoneladas de CO2 por año. Estos países, como pueden ver, o sea, si uno compara de la lista anterior, Bolivia, por ejemplo, tiene 23, Cuba 26, Colombia 86 megatoneladas al año, versus China, que tiene 11.000 megatoneladas al año, es un valor sumamente alto, ¿no es cierto? Entonces, porque China es el país que mayor emisiones a la atmósfera tiene en los últimos años, ¿sí? 18, 19, 20 ha tenido ese repunte por todo el auge industrial que tiene. Pero igual, al igual que los otros países, que tiene entre el año 2019 y 2020 una disminución de esas emisiones, netamente por el tema confinamiento, reducción de las producciones a nivel mundial. Este es el top 20 de los países con mayor emisión de CO2 para el año 2020, los 5 que les había mencionado. Aquí están los siguientes. Tomar en cuenta que tanto Brasil como México están conformando esta lista. Si México en el puesto, bueno, aquí hubo un error, México en el 14, Brasil en el 15. Y estos valores corresponden a las emisiones de CO2 total, ¿sí? En la lista continúan Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Guatemala y Panamá en el puesto 101 que le he colocado en este top 100, con emisiones de CO2 totales. Si esto yo le divido para la cantidad, o mejor dicho, para el número de habitantes que tiene cada país, se le conoce como el índice de CO2 per cápita. La cantidad total dividido para el número de habitantes. En este mapa mundial se ve que en color rojo, anaranjado, amarillo son los países que mayor índice tienen este índice per cápita. Latinoamérica, un término intermedio, y África, valores muy, muy pequeños, ¿sí? Dentro del top 100 está Trinidad y Tobago en el puesto 3, básicamente por su cantidad de habitantes. Tiene una gran cantidad de emisión per cápita. Estados Unidos está en el puesto 13, recordando que a nivel global es el puesto número 2, ¿sí? Bahamas, Chile, Argentina, México, Surinam, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Brasil, Ecuador y Colombia están cerca de este rango de los top 100.
Ya un poquito más centrándonos en nivel México y Centroamérica, vemos que en colores amarillo y verde quiere decir que son valores muy pequeños de índice per cápita, es decir, las toneladas de CO2 dividido por el número de habitantes. Y Sudamérica, Argentina y Chile estarían en los valores un poco más elevados para el año 2020. Repito, estos son datos que acumulan de las diferentes fuentes bibliográficas de cada país y se tiene esta información a nivel mundial. ¿Qué consecuencias trae que tengamos tanta cantidad de dióxido de carbono? Básicamente las que conocemos, ¿no es cierto? El efecto invernadero, el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida, la deforestación de los bosques tropicales. Este efecto invernadero es por la emisión de estos gases contaminantes, el CO2, más por efecto, más por consecuencia, más es por cantidad, por la gran cantidad de emisiones de CO2, se produce una capa que cubre a la Tierra, no protege, sino bien cubre a la Tierra, y esto ocasiona que la temperatura del planeta se incremente, porque los rayos del Sol ingresan a la Tierra, chocan, se reflejan, pero al existir esta capa de gases, vuelven a quedarse en el planeta Tierra, incrementando la temperatura. Este es un dato que les quería compartir también, que son solo 100 las empresas que producen más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde 1988. ¿Sí? Es decir que en el mundo tenemos una gran cantidad, miles de empresas, pero solamente 100 equivalen al 70%. Y de esas 100, 10 de ellas he colocado en este top 10, se podría decir, de la cantidad de los porcentajes de los gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aquí está el país de origen, China, Arabia Saudita, Rusia, Irán, etcétera. Aquí hay una empresa mexicana, Petróleos Mexicanos, se puede decir que es la empresa latinoamericana que está con el aporte del 1,9%. Pero fijémonos de cuál es el mercado, cuál es la fuente o para qué están estas empresas. Netamente es nivel energético, carbón, petróleo, gas, gas natural, etcétera. Entonces, como vemos, la importancia o mejor dicho, la cantidad de empresas que se tienen a nivel mundial con efectos de gases de efecto invernadero tienen que ver con la energía que van a producir o que van a transmitir. Los riesgos del cambio climático se conocen desde hace décadas, y permití colocar un gráfico de la fuente NOAA referente a lo que se ha estado viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se tiene y el gráfico es tiempo versus la variación de la temperatura que ha existido a lo largo de los años. Entonces, lo ideal es tener una temperatura promedio, no tan alta, pero esa variación se ha venido incrementando en los últimos 40, 50 años, y es por eso que más o menos a inicios de los años 1960 ya los científicos advierten que esto se debe al cambio climático referente al dióxido de carbono. En 1990 se da el primer enfoque de las IPCC, expone las consecuencias globales de este cambio climático. En el 92 los países firman la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el 2015 se firma el Acuerdo de París y se da un plazo de 5 años para evaluar cómo está ese compromiso que firmaron varios países con la finalidad de evitar este calentamiento global. Debió haber sido esta conferencia en el año anterior, en el 2020, pero por motivos de la pandemia, del confinamiento y todo eso, se pospuso un año y fue para el año 2021, que fue en Glasgow, Escocia, en donde más de 40.000 expertos internacionales se reunieron, entre jefes de Estado, expertos ambientales, expertos políticos, etcétera, para dar lineamientos y poder cumplir el objetivo que fue promulgado en París en 2015, que era mantener la temperatura del planeta 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, que ese incremento de temperatura no sea tan alto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el año 2000, porque se desea evitar de que la temperatura aumente en no más de 2 grados para el año 2050. Porque ¿qué pasa si sube la temperatura en ese valor? Son cambios climáticos, existen consecuencias desastrosas e irreversibles para la sostenibilidad global, ¿sí? Derretimiento de los polos, polo norte y polo sur, en ciertas zonas va a existir gran cantidad de lluvias, otras zonas secas,
se va a intensificar. Entonces, para evitar esto, el objetivo es disminuir esos gases de efecto invernadero, que como vimos en una lámina anterior, la gran cantidad de empresas tiene que ver con la parte energética del mundo, ¿sí? Con respecto a costos a nivel mundial, según la conferencia de Glasgow, duplicar las inversiones en proyectos de energía, se debería duplicar esto hasta 5 trillones de dólares para el año 2030, con el objetivo de enfrentar el desafío de carbono neutro. Es decir, ¿qué significa carbono neutro? Que los niveles de carbono sean equiparables con la cantidad de que se está extrayendo, ¿sí? La cantidad que se emite sea equiparable con la cantidad que se extrae, ¿sí? En la actualidad estamos aumentando nuestro nivel de carbono, por eso es que tenemos las consecuencias hasta la actualidad. Paralelamente, hasta el año 2050, se calcula invertir 8,1 trillones de dólares para proteger los ecosistemas naturales y la biodiversidad. ¿Por qué se enfoca en esto? Porque los ecosistemas, toda la vegetación, y también la parte de los océanos son sumideros de dióxido de carbono. Entonces esto va a permitir que se puede disminuir estas emisiones, ¿sí? Entonces se fomenta, se trata de conservar estos ecosistemas y la biodiversidad para mantener un equilibrio. Con respecto a América Latina, el financiamiento verde alcanzó casi los 8.000 millones de dólares para el año 2019. Pero en realidad, basándose en un cálculo de lo que se esperaba de los objetivos de París, que era disminuir los gases de efecto invernadero como principal fuente contaminante del calentamiento global, se calculaba que se requerían 110 millones de dólares. Entonces hay un abismo, una gran cantidad de dinero que está pendiente por las acciones que están aquí en América Latina, ¿sí? Más aún se hablaría de países europeos, en Estados Unidos, en China, que como vimos los niveles de CO2 son sumamente altos. Entonces ahí obviamente se tiene que tener políticas mucho más estrictas y que se puedan neutralizar o disminuir los efectos de las emisiones de dióxido de carbono. Según la directora de Mercados Financieros de la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia, Stephanie Jones, este evento de la COP26 de Glasgow indica que los bancos de desarrollo tienen un papel determinante para proteger estas inversiones, mitigar los riesgos de financiamiento climático y fomentar la innovación, según sus palabras textuales. En este punto, voy a dar mi criterio personal, yo creería que no, o sea, no debemos taparnos los ojos y decir, bueno, solamente nos cerramos a proteger el medio ambiente, pero es que siempre está de lado el tema económico, ¿sí? El desarrollo de un país, el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, tiene que ver mucho con el tema económico. Siempre hay que ir de lado con la parte ambiental. Entonces, hay que buscar los financiamientos para poder invertir en proyectos amigables con el ambiente y poder disminuir esos efectos del calentamiento global. Entonces, obviamente, el banco, sea público-privado a nivel mundial, tiene esta posibilidad de financiar, pero es un financiamiento que, desde mi punto de vista, es beneficioso para todos, ¿no? O sea, no solamente porque tiene réditos económicos para los bancos, pero también por el punto de vista de que si no hacemos algo ahora, desde estos se han tomado las decisiones de frenar este calentamiento global, a la larga van a ocurrir problemas por el tipo de que no vamos a tener un mundo en el cual van a vivir nuestras generaciones, nuestras futuras generaciones. Entonces, tenemos que mantener un criterio de sostenibilidad, es decir, ocupar lo que necesitamos siempre y cuando no compliquemos los recursos a futuro. Entonces, en ese contexto, ya desde muchos años atrás en el mundo, se han visto la alternativa de buscar recursos renovables, recursos energéticos renovables, es decir, que no se pierdan o no se consuman en un corto tiempo, sino prácticamente se puede decir que son interminables, ¿sí? Hay muchos países que ya han incursionado en eso, vamos a mencionar algunos de ellos. Los bancos ven negocio en la economía verde, como mencionaba anteriormente la Universidad de Columbia. El uso del carbón se desploma en Europa mientras las renovables crecen. Obviamente no solamente a nivel de Europa, sino a nivel mundial. Siempre se trata de buscar la no dependencia del recurso petróleo, básicamente, y sus derivados. Según la RAE, las energías
son energías procedentes de fuentes distintas a las habituales, como el carbón, petróleo, gas. A esto se refiere con energías alternativas. Entonces, obviamente es un recurso renovable que permite el ciclo de vida normal de uno haciendo un balance de masa, un balance de energía para poder determinar que existe un ciclo, ¿sí? Ya del agua o del aire, se tiene eso. ¿Cuáles son las energías? Vamos a ver rápidamente en qué consisten estas energías. Porque obviamente la charla no da para profundizar en eso, y obviamente puede ser es una materia para que se lo pueda ver en un semestre, profundizado en cada una de las energías. Entonces vamos a ver rápidamente qué consisten estas energías. La energía solar, le pongo como primera, puesto que el sol es el quien hace que se generen todos los diferentes tipos de energía. ¿Sí? Entonces la energía solar se tiene de dos tipos. La una que va a ser la fotovoltaica y la otra energía calórica. La energía calórica básicamente con ciertos materiales van a recolectar la energía del sol, calientan agua y puede servir para el abastecimiento de agua caliente para un hogar o para una institución. ¿Sí? Básicamente es de ese tipo la energía calórica. Y la energía solar fotovoltaica, en cambio, se refiere a que existen estos paneles solares. Si han usado las calculadoras de tipo solar, pueden darse cuenta que en la parte superior suele tener ahí un panel solar pequeñito. Entonces, de esos paneles lo que hace es recibe la luz solar. Existen reacciones químicas que transforman esa energía solar en energía eléctrica, energía fotovoltaica. Pues foto por luz y genera una diferencia de potencial, que es lo que va a generar corriente eléctrica, que es lo que se va a utilizar para diversos usos que se pueda dar, no solamente para calentar agua, sino para utilizar en la computadora, prender un electrodoméstico, si es a nivel industrial, cualquier tipo de uso que se le pueda dar con esa electricidad. La energía hidráulica tiene que ver, mejor dicho, su origen es por el sol, porque la diferencia de temperatura hace que existan fluidos, el flujo del agua, por obviamente también diferencia de pendientes, pero existe un ciclo también del agua, ¿no es cierto? Entonces el agua condensa, se evapora, condensa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esta agua que va a acumularse o va a estar en ciertas zonas, en los ríos, principalmente con cierto caudal, se tiene una represa, se la retiene al agua. Bueno, existen varios tipos de cómo obtener la energía hidráulica. Estoy diciendo la forma más global. La energía hidráulica, entonces, esta agua que está retenida, luego pasa por dos canales y van y caen en unas hélices. Estas hélices, este movimiento de agua hace que exista movimiento de la hélice, y este movimiento hace que se transforme en energía eléctrica, ¿sí? Porque existe una diferencia de polos, y esto genera una diferencia de potencial que básicamente se transforma en energía eléctrica. Esta energía eléctrica es la que se va a distribuir a una determinada zona según los megavatios que pueda generar esa caída de agua. Mientras más alto sea la caída, sería mucho mejor. La energía eólica, el principio es muy similar, solo que en lugar de que sea el agua quien haga girar a este motor, es el viento, ¿sí? Entonces el viento va a girar esta hélice gira, y en la parte central existe esa transformación de energía eólica o energía del viento en energía eléctrica. La biomasa es una transformación principalmente de ciertos recursos, puede decir, degradables, desechos orgánicos, en la generación o la obtención de biomasa, ¿sí? Por poner un ejemplo, empresas que se dediquen a la elaboración de azúcar. Entonces, como materia prima utilizan la caña de azúcar, ¿no es cierto? Entonces hacen un proceso, separan el jugo de la caña, y bueno, de ese juguito lo separan y van a llevar a procesos para refinar y obtener el azúcar. Pero necesitan energía. Entonces esa energía puede ser utilizada no solamente obteniendo de un derivado del petróleo como es el diésel para las industrias o búnker, sino que en lugar de utilizar 100% de ese material, la mezclan con el residuo de su misma empresa, que es el bagazo de la caña, se la puede quemar y va a obtener un tipo de energía. Entonces, es dentro del proceso que se le utiliza para la obtención de energía. Lo mismo puede ocurrir con otras empresas que pueden utilizar sus mismos desechos para obtener la energía. Otra rama, otra obtención son los biocombustibles. Estos biocombustibles son la mezcla del combustible tradicional con una cantidad de
de un producto orgánico, un producto natural que puede ser el alcohol. Procesos de fermentación pueden obtener bioalcohol, y estos bioalcoholes se mezclan con los combustibles tradicionales para disminuir en sí la cantidad de gasolinas que se pueden consumir. La energía nuclear básicamente se tiene de la energía que tienen los átomos para unirse o para romperse, fusión o fusión, para fusión o fisión, para cantidad de energía liberada, ¿sí? Uranio, principalmente se conoce de estos elementos que se pueden destruir. En el momento que se rompen, generan gran cantidad de energía y eso es utilizado para transformarlo en energía eléctrica. O la fisión, la unión de los átomos de hidrógeno para obtener igual gran cantidad de energía, sea la fisión o sea la fusión nuclear. La energía geotérmica es la utilización de la energía que tienen los volcanes en el centro de la Tierra, como conocemos. Existe una gran cantidad de temperatura, entonces obviamente no podemos hacer excavaciones para llegar hasta allá, pero conforme estoy cerca de una zona en donde tengo un volcán, una zona acumulada, entonces se pueden hacer un tipo de investigación para poder que ingrese agua. Esta agua, al ingresar agua líquida con alta temperatura, cambia de estado y pasa a vapor sobrecalentado inclusive. Entonces este vapor es utilizado para obtener energía, ¿sí? Entonces en eso consiste la energía geotérmica, básicamente del centro de la Tierra. Y la energía mareomotriz es la energía que se obtiene de las mareas, que es la parte baja de los océanos. Entonces, similar a la energía eólica, solo que en los mares. Mueven las turbinas y estas turbinas generan un movimiento y generan diferencia de potencial. Lo mismo suele ocurrir en la parte superficial. A eso se le conoce como energía undimotriz, que es la energía que se obtiene de las olas del mar. Como les decía, el sol es la principal fuente de energía de cada una, perdón, de ellas. Brevemente, ¿qué existe aquí en el Ecuador? Como energía solar existen varias zonas en las que existen estos paneles para abastecer de energía eléctrica a ciertas poblaciones. También ciertos se llama postes de energía eléctrica, el alumbrado público, ya no funcionan con tendido eléctrico. Hay ciertas zonas en las que se ha colocado sobre el poste el panel solar en la cual recibe la luz durante el día y toda esa energía que va almacenada durante el día, en la noche la utiliza para alumbrar de forma las calles, ¿no? Entonces es una buena alternativa que existen en varias provincias. En ciertos lugares alejados también existen paneles solares. Personas que conocen acá en el país, o bueno, aquí hay un volcán, el más grande, que es el Cotopaxi. Cuando se va a visitar el Cotopaxi, ciertas zonas tienen estos paneles solares que abastecen, porque el tendido eléctrico a nivel nacional no llega a ciertas zonas, ¿no? Entonces tienen que buscar alguna fuente de energía, ¿sí? La principal desventaja de la energía solar es el costo de los paneles solares. Es un poco elevado eso. Energía hidráulica, de hecho, el 70% de la energía que se ocupa en el país, vamos a ver los datos más adelante, proviene de la energía hidráulica, ¿sí? Existió mucha inversión en los años anteriores en la que se crearon muchas hidroeléctricas, la más grande es la Codo Sinclair. Entonces ahí se tiene una gran cantidad de energía, ¿sí? Un paréntesis ahí, o sea, existen en la actualidad un poco de inconvenientes por el tema del manejo. No está trabajando al 100% esta gran hidroeléctrica, y también existen problemas de erosión. El momento que las empresas o que los contratistas derivan el agua del río para poderle darle un cauce y que caiga a estas turbinas, hay que hacerlo de una manera técnica, de una manera adecuada, de tal forma de que no tenga impactos ambientales, que no exista una afectación a la biodiversidad, pero que también no ocurra un desvío del río. Lo que está ocurriendo en la actualidad es que ha existido esta deforestación, esta erosión del río Coca, que es uno de los que alimentan a este hidroeléctrico, dentro de los problemas que se ha existido. Pero aún así se tiene una gran cantidad de energía ahí. Energía eólica básicamente existe en el sur del país, el Ecuador, Villanaco, existen molinos de viento, y en las Islas Galápagos también la fuente de energía es la energía eólica. Respecto a la biomasa, pues, los ejemplos que les acabo de mencionar de las que producen azúcar, utilizan el bagazo de la caña,
o las empresas que utilizan madera para hacer ciertos productos pueden utilizar también su acerrín como combustible, ¿sí? Esto forma parte de la biomasa. Otra alternativa es en los rellenos sanitarios, cuando producen, imaginemos cuando ustedes sacan la basura de sus casas, siempre hay un líquido. Ese líquido es agua, ¿no es cierto? Pero toda esa basura que se acumula va a ir a los rellenos sanitarios. Estos, cuando son técnicamente elaborados, se lo van ubicando por capas, pero siempre existe la generación de gas. Este gas es utilizado para obtener energía, ¿sí? Porque imaginemos de una ciudad, digamos una ciudad grande como es Quito, de 3 millones de habitantes alrededor de esta cantidad de población, existe una gran cantidad de basura que se genera, y entonces en el relleno sanitario de la ciudad existen tubos que van acumulando y van recolectando este gas para obtener la energía que al menos satisfaga el requerimiento energético del relleno sanitario, ¿sí? Y entonces es una forma de obtener energía. Los biocombustibles, igual acá en el país, existe una gasolina que se conoce como Ecopaís, es una mezcla de combustible tradicional, que es la extra, con una cantidad de etanol producido de una manera adecuada. Hay que considerar que el etanol que se utilice para estos procesos no debe, no debe superar la cantidad de etanol que se pueda, o cantidad de productos alimenticios que requiera la población. Porque por lo general este alcohol que se coloca proviene del maíz. Entonces el maíz no debe haber, por política nacional no debe existir una deficiencia de la producción del maíz en función de lo que se va produciendo a nivel nacional para la parte de la energía. Con respecto a la energía nuclear, lamentablemente no existe en Ecuador, energía geotérmica tampoco existe, y energía mareomotriz tampoco existe, a pesar de que el Ecuador está dentro del callejón interandino con una gran cantidad de volcanes, y tenemos, como muchos otros países tienen las costas, la marea, no se ha invertido en este tipo de energías. Un poco más de datos, hasta este año, desde septiembre de 2020 a agosto de 2021, la energía hidráulica corresponde más o menos alrededor de un 77% del consumo energético a nivel nacional. Le siguen motores de combustión interna, que es netamente colocar un combustible derivado del petróleo, quemarlo, esto genera energía. Esta energía mueve turbinas, y estas turbinas van a generar la electricidad, ¿sí? En las empresas, por lo general, suelen tener generadores eléctricos emergentes, que es en el caso de que se les corte la energía eléctrica, prenden estos generadores, utilizan diésel principalmente, y esto abastece por un tiempo. Obviamente el tamaño de este generador tiene que satisfacer, o los generadores tienen que satisfacer la demanda de la industria, ¿sí? A nivel, se puede decir, de hogares, no se tiene esto, ¿no? No es que si se va la luz, prende el generador, no es muy costoso comprarse un generador con esa finalidad, ¿sí? Turbogás, el 2,94%, biomasa, energía eólica, biogás, fotovoltaica, y se importa principalmente de Colombia, 0,87%. Se importa en ciertas zonas en las que no llega la energía eléctrica y es más conveniente, económicamente más viable, y importarlo del vecino país de Colombia. Pero también se exporta, ¿sí? En ciertos lugares, a Colombia y a Perú se las exporta, ¿sí? Alrededor de 385 gigawatts hora, y a Perú 40,80 gigawatts hora se ha exportado desde este periodo anual que les acabo de mencionar. Y aquí están los datos de lo que requiere el país. En América Latina, con respecto a la energía solar, los principales países he mencionado acá, es Brasil, Chile y México, que tienen desarrollado este tipo de energía. Y acá coloqué un mapa en el cual tenemos un promedio de los índices de radiación solar a nivel latinoamericano. Entonces, aquí el Ecuador es un país en el que básicamente los índices de radiación no son tan altos, pero aún así tenemos paneles solares, ¿sí? En ciertas zonas tenemos mayor índice de radiación y han desarrollado mejor este tipo de energía para transformar la energía solar en energía eléctrica. Energía eólica, principalmente en Argentina, Brasil, Chile y México, los niveles o velocidad de viento, aquí netamente lo que hay que hacer un cálculo para poder instalar una central eólica o parque eólico, es verificar o hacer cálculos en función de la velocidad del viento de la zona, velocidad anual, porque obviamente va a haber épocas del año en que exista mayor velocidad, otras épocas en las que exista menor velocidad. Entonces existen zonas, por ejemplo, en el sur de Argentina, que tenemos
Valores de velocidades sumamente altos. En la parte de Latinoamérica casi todo existe valores bajos. En México existen ciertas zonas que tienen un valor entre 5, nivel 5, entre 8.1 y 8.6 metros por segundo. Entonces existen ciertas zonas en las que va a ser factible. Ahora, no es muy bueno tampoco que exista demasiado viento porque obviamente puede ocurrir una rotura del material. Obviamente existe una parte tecnológica en la que tenemos que evaluar en función de la velocidad, a qué altura, cuál va a ser nuestro alcance de la población a la que vayamos a satisfacer la demanda energética. Con respecto a biocombustibles, Brasil fue el país pionero en tema de mezclar combustible tradicional con etanol. También existe en Argentina y Uruguay una gran cantidad de abastecimiento. De hecho, Brasil es uno de los países que mayor índice tiene de uso a nivel mundial de los biocombustibles. Con respecto a la energía geotérmica, ya tienen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Argentina y Chile también un cierto grado de uso. Aquí les he puesto un mapa del potencial geotérmico a nivel latinoamericano. Países con producción geotérmica está México como principal, Nicaragua, los países que les acabo de mencionar. Países con proyectos en desarrollo, los que están en azul, y países con potencial geotérmico, quiere decir que se tiene el recurso, como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, porque están en el callejón interandino, pero que no que no se ha invertido todavía en el desarrollo de este tipo de energía geotérmica. Netamente es por el valor costo. Energía nuclear, muy pocos países en Latinoamérica. Argentina es la que lidera con Brasil y México. Chile y Venezuela empezaron con proyectos de construcción. Bueno, lamentablemente en Venezuela se frenó en el año 2010 la construcción de una central de energía nuclear. Hidroeléctrica, efectivamente toda Latinoamérica es una zona rica en ríos, una zona bastante húmeda, entonces se tienen estos valores de participación de la energía hidroeléctrica en la matriz del país, ¿sí? Entre un 80 al 100%, 60-80, como pueden ver Brasil y Colombia son las que mayor dependencia tienen, Ecuador en el 40 y el 60, para este año ya, esto es del año anterior, para este año ya vamos a subir en el rango mayor, ¿sí? Y así el resto de países, ¿okay? Entonces, ¿cuáles países no tienen mucha dependencia? Nicaragua, por acá Cuba también, que tienen valores muy bajos por la cantidad de ríos que existen, ¿no? Entonces esto con respecto a Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia de esto, de toda esta parte, desde el punto de vista también de la COP26? Es el promedio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ven, la quema de combustibles fósiles como el gas natural, el petróleo o el carbón, tiene unas emisiones sumamente altas, como son la quema de los combustibles. Emisiones de gases de efecto invernadero son valores muy altos. Mientras que la energía solar, energía eólica, energía nuclear, tienen emisiones prácticamente bajas o inclusive llegar a valores cero, ¿sí? Principalmente donde empieza la emisión de los gases de efecto invernadero es básicamente la fase de construcción de la planta nuclear, la planta de energía eólica, cualquier tipo de eso, de estas energías alternativas, la construcción, como todavía se depende de los derivados del petróleo, entonces por eso existe estas emisiones de gases efecto invernadero. Pero en definitiva son las que van a disminuir las emisiones globales. La tasa de mortalidad, muertes por cada trillón de kilovatio hora. El carbón tiene una gran cantidad de mortalidad, el petróleo también, el gas natural disminuye, mientras que las otras energías van a disminuir. Principales impactos ambientales, como les comentaba, impacto a la naturaleza, con respecto a la energía eólica también, cuando existe el movimiento de las hélices, esto hay una afectación a la parte visual de un ecosistema, también a la vida aérea, a las aves que van pasando, obviamente puede existir un impacto significativo. Pero obviamente todos estos impactos van a traer, mejor dicho, estos impactos se tienen que disminuir. Que obviamente, como vimos, nuestro planeta tiene una gran cantidad de emisiones de CO2, hablando de manera global. Los 5 países se llevan una gran cantidad de emisiones. Nosotros vimos más de 1.000 megatoneladas por año. Los 5 países, el resto de países, el aporte que da América Latina es sumamente bajo, pero también va de la parte de la cultura, de lo que se está haciendo el día a día. Es decir, si tenemos una conciencia ambiental
que es mucho de lo que se fomenta en las universidades, el tema de la conciencia ambiental, incluso desde pequeñitos en las escuelas, colegios, el tema de disminuir la cantidad de energía que se puede obtener o producir, gastar, mal gastar muchas veces, se tiene que tener ese comportamiento para disminuir nuestra huella ecológica y disminuir nuestro impacto hacia el ambiente. Como vimos, las energías alternativas básicamente son energía solar, hidráulica, eólica, biomasa, biocombustibles nuclear, geotérmica, mareomotriz, que a nivel de latinoamericano afortunadamente existen en toda la región, y la ultrimotriz también. Las energías alternativas que se tienen en el Ecuador son solar, hidráulica, eólica, biomasa, biocombustibles, pero que no solamente en el país, sino también en el resto de países de Latinoamérica se deberían buscar políticas, se deberían buscar fuentes de financiamiento, una investigación técnica adecuada de tal forma de que se ubique un lugar en donde se pueda colocar una planta de generación de biocombustibles o un parque eólico o un panel solar, ¿sí? No es solamente por tema político o un tema de marketing, sino tiene que ser siempre acompañado de la parte técnica. ¿Sí? Si yo tengo índices de radiación sumamente altos en una zona, obviamente va a ser más conveniente colocar un panel solar, pero también tiene que ver mucho con el impacto económico que esto pueda repercutir. Si yo tengo un costo muy elevado, entonces obviamente van a disminuir. De hecho, esa es una de las desventajas de la actualidad que tienen las energías alternativas, el alto costo. Como obviamente están compitiendo con una fuente energética tradicional que eran los hidrocarburos, que era el carbono, cuyo precio está en muchos países de Latinoamérica está subsidiado, entonces, aparte de que es barato, nos cuesta mucho más barato porque el gobierno subsidia los derivados del petróleo. Entonces, la población en general trata de, mejor dicho, pues, se acostumbra a consumir lo que menos recursos tiene, porque obviamente el nivel económico no es tan alto, pero obviamente hay que buscar la forma de poder repotenciar aún más la generación de este tipo de energía y dejar de lado la dependencia total del uso de derivados del petróleo. Pese a que Ecuador es un país que es netamente petrolero, se exporta, pero obviamente hay que buscar la alternativa, otra fuente de economía para poder solventar estas diferencias, ¿sí? Y dentro de las razones importantes dentro de la gestión ambiental para disminuir este calentamiento global es disminuir los gases de efecto invernadero, disminución de la tasa de mortalidad, disminución de impactos ambientales. Obviamente en la cumbre, en la COP26, se firmaron políticas para seguir financiando proyectos de energías alternativas, seguir buscando alternativas energéticas, buscar fuentes o lugares en los cuales se pueda disminuir esta emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que básicamente ocasiona que la temperatura del planeta suba más de lo que se debía subir tradicionalmente o históricamente. ¿Sí? Eso son lo que les quería comentar. Aquí están las fuentes bibliográficas. Igual si necesitan yo les puedo compartir esta presentación. Y eso sería todo de mi parte. Y podemos empezar. Si tienen tal vez alguna pregunta, que a tal vez no les quedó claro. Claro, chicos, pueden hacer cualquier pregunta con respecto a esta conferencia, dudas que tengan, pueden colocarlas en directo en el chat o habilitar su micrófono, ningún problema. No, si estuvo claro todo entonces.
Me parece que no hay ninguna duda. Bueno, este tema ha estado bastante interesante, esa temática. Asimismo, le doy muchas gracias, ingeniero, por su participación, por participar con esa conferencia tan interesante y que gira en torno a la COP26, que actualmente se trató y son temas bastante relevantes. Asimismo, les dejo el formulario de salida para que puedan registrar su participación. Asimismo, chicos, no se olviden nuestra próxima conferencia. Estén atentos a todas nuestras redes sociales y los certificados de participación se realizarán después de un mes. Muchísimas gracias, ingeniero, por su colaboración y asimismo a los participantes. Muchas gracias por la invitación y les invito a que tomen conciencia del medio ambiente, así como han decidido participar de esta conferencia y de las demás de los colegas, de profesores de Latinoamérica. Obviamente su interés es netamente por el ambiente y obviamente en parte también está su formación, pero también de lo que ustedes van aprendiendo en función de disminuir estos efectos y estas consecuencias de los gases de efecto invernadero. Muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.